Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con la doctora Laura Moure, que nos hablará de alimentos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Sí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, es un gusto esta invitación del Colegio Público que siempre me tiene en cuenta porque yo soy una abogada que trabaja de abogada, que va a tribunales, hace muchos años que soy abogada, y entonces más que nada hoy no vengo a dar una clase tan teórica porque no soy una teórica del derecho, soy una pragmática del derecho. Me han convocado para hablar no en sí de alimentos, sino de alimentos del hijo mayor de edad. A ver, yo preparé un power, ténganme paciencia. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, los temas que me pidieron que tratara en el día de la fecha es alimentos del hijo mayor de edad, alimentos del hijo que se capacita, que tiene mucha relación alimentos del hijo mayor de edad con alimentos del hijo que se capacita, alimentos del hijo no reconocido, el caso de la mujer embarazada y el caso del progenitor menor de edad. Ahora. Antes de empezar a hablar del tema en sí, del aspecto jurídico del tema en sí, no pude dejar de lado el momento que nos toca vivir. Estamos en presencia de una pandemia a nivel mundial que nos ha afectado a todos. ¿Cuánto sabemos los abogados lo que nos ha afectado esta pandemia? Entonces, para empezar a analizar el tema, yo preferí hacer un análisis de un contexto económico personal, tanto sea del hijo como del alimentante, pero también un análisis del contexto económico nacional. Yo voy a hablar de la Argentina, no voy a hablar a nivel mundial, por el ASPO, por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuando uno comienza a analizar el tema de alimentos en general, el artículo 659 del Código Civil y Comercial de la Nación, en su primera parte refiere que la obligación de alimentos comprende las necesidades de los hijos, esto lo sabemos y si no lo estamos leyendo ahora. O sea, el código nos define cómo se integra la cuota alimentaria. Esto que el código dice es un indicativo, porque de acuerdo a las necesidades de cada familia se pueden ir incluyendo otros sistemas. En cuanto al contexto personal del alimentante, la segunda parte dice los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades del alimentado. En este contexto del ASPO, tenemos también que evaluar la situación del alimentado, porque ha cambiado sensiblemente la situación del alimentado. Nosotros tenemos que hablar de alimentos de personas mayores de edad, pero mayores de edad son a partir de los 18 años. ¿Cuántas personas de 18 años a 21 años compartían mucho más tiempo con el progenitor no conviviente que hoy no lo comparten? Ahora está de moda decir 24/7, 24/7 transcurre en el centro de vida, transcurre en el domicilio. Entonces, esta situación ha cambiado, los gastos son más, pero también la situación del alimentante cambió. Puede ser que perciba los ingresos que no le hayan disminuido, pero también puede haber personas que no perciben los mismos ingresos. Sin embargo, o tenemos una sentencia homologatoria de los acuerdos, o tenemos una sentencia que fijó una cuota de alimentos. Una sentencia que se debe cumplir.
En el contexto actual, para más adelante, porque yo creo que los abogados vamos a tener mucho trabajo, en el contexto actual, el juez va a valorar esta situación de aislamiento y va a ponderar si configura incumplimiento el no pago de la cuota o establecerá pautas para que se pueda cumplir esa cuota. El Código Civil establece, es un artículo particular, porque va a hablar de derecho alimentario de los hijos mayores de edad de 18 a los 21 años, y sin embargo comienza diciendo, el progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Puede iniciar el juicio alimentario o continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias de vengada. ¿Cuál fue el antecedente, digamos, de este artículo? ¿Por qué se pensó en este artículo así como se pensó? Porque el derecho alimentario era indiscutido que estaba establecido. El derecho alimentario del hijo mayor de 18 estaba establecido. Pero cuando la 26.579 establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, los hijos comenzaron a percibir directamente del progenitor no conviviente la cuota alimentaria. Esto trajo varios inconvenientes para el progenitor conviviente. Fíjense que no tengo cuestiones de género, siempre digo progenitor conviviente o no conviviente, siguiendo la ideología del código. Trajo varios inconvenientes. ¿Por qué? Porque había cuotas alimentarias devengadas atrasadas, que como el titular del derecho es el hijo, entonces se decía que tiene que cobrar es el hijo. Sin embargo, la jurisprudencia ya había comenzado a determinar el fallo. Por ejemplo, acá yo traje, porque el fallo lo tienen por si lo quieren buscar, pero no voy a leer todo el fallo. Noviembre del 2014 ya comenzaba esta ideología del código, ya todos los abogados que hacíamos familia veníamos pidiendo esto, le permite a la madre hacer una ejecución de cuotas alimentarias atrasadas que se adeudaban. ¿Por qué? Porque había sido ella quien había, mientras duró este incumplimiento del otro progenitor, quien había subvenido a todas las necesidades del hijo. Luego de la sanción del código, inmediatamente a la sanción del código, de sanción se logra otra sentencia que es de septiembre, muy fresquita, que si bien había comenzado el proceso y había que aplicar el Código Civil argentino, el código anterior, cuando se resuelve, hacen referencia a esta nueva ideología del código y también se le da derecho al progenitor conviviente a percibir las sumas que se adeudaban en concepto de alimentos atrasados. La segunda parte del artículo 662 establece que se puede establecer una suma para que sea percibida directamente por el hijo del progenitor no conviviente. Esta suma es administrada por el hijo para cubrir desembolsos de la vida diaria. Ejemplo, dice ejemplo el artículo, esparcimiento, gastos con fines culturales, educativos, vestimenta u otros rubros que estimen pertinentes. Yo cuando descubrí este artículo, cuando recién se sancionó el código, lo utilicé en una demanda de alimentos donde yo era demandada, y eran alimentos para una chica mayor de edad. Y pedí que se la citara en el expediente para que dijera si ella quería hacer uso de esta segunda parte del 662. Era un juicio de alimentos muy complicado, mi cliente era deudor alimentario, y la presentaron. La madre estaba muy enojada porque se tuvo que presentar con abogado, pero era una mayor de edad. Si bien convivía con la madre, era una mayor de edad. Así que sí, se presentó con abogado y la chica manifestó que a ella no le interesaba hacer uso de esta facultad que le da la segunda parte del 662. Esta suma de dinero la pueden fijar las partes de común acuerdo, el juez si se lo pide uno de los progenitores o el juez si se lo pide el hijo. Se ha discutido en doctrina si se tiene que pedir
tanto cuando lo estipulan las partes o cuando lo fija el juez, si se tiene que pedir la ratificación del hijo. La verdad que yo creo que siendo un mayor de edad, convocarlo al juicio no está de más, porque ¿quién mejor que él decir qué necesidades tiene? ¿Quién mejor que él decir si la madre también está cumpliendo? Porque también se ha dado el caso de progenitores convivientes que no le daban el destino a la cuota alimentaria a lo que realmente el beneficiario, el titular del derecho, necesitaba. Yo, si fuera juez, citaría al hijo mayor de edad, de 18 a 21 años. Y también creo que tiene derecho legítimo a cuestionar el monto. La procedencia ya le dije que sí, porque ya le conté un caso personal. A cuestionar el monto. Quizá dice, no me alcanza esa suma. ¿Sí? Corolario. ¿Es un retroceso al avance a este principio de la autonomía progresiva que trae el código? Porque el código nos trae un avance en la capacidad progresiva de las personas menores de edad. ¿Es un retroceso? No es un retroceso, ya que, conforme el espíritu del código, es un principio de justicia, que se relaciona con el capítulo 3 del código, cuando regula el ejercicio de los derechos, que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, y que el código no tolera el abuso del derecho. Estos dos puntos en alimentos, yo, mis queridos colegas, les pido que lo tengan en cuenta. Porque el abuso del derecho, muchas veces yo veo que se fijan cuotas alimentarias que pecan de pocas, pero se fijan otras cuotas alimentarias que implican un abuso del derecho. ¿Por qué? Porque para evaluar el monto de alimentos también hay que ver en qué contexto se mueve el progenitor conviviente. Yo conozco casos de progenitores convivientes que tienen mayores ingresos que el alimentante. La obligación alimentaria es mutua, los dos tienen que contribuir. El alimentante contribuye con el cuidado, con llevarlo al médico, darle el antibiótico, llevarlo a la escuela, ir a comprarle la comida, cuidarlo. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Pero también es cierto que de acuerdo al nivel económico de cada uno, es que este niño va a tener distintas necesidades. Este niño, me equivoqué, porque no es niño, es un adulto. Esta persona va a tener distintas necesidades. No es lo mismo ir a una universidad privada que ir a una universidad pública, no es lo mismo moverse dentro del grupo social, que determinado grupo social, que moverse en otro. Y estas son necesidades, porque la persona tiene esas necesidades. Pero tener en cuenta el nivel económico del conviviente, ¿sí? Y el nivel económico del que no convive para la determinación de la cuota. El otro punto, como corolario de este tema que acabamos de hablar, es que el progenitor conviviente actúa por derecho propio. ¿Por qué actúa por derecho propio? Porque el otro es un adulto, no lo representa. El tercer punto es la inacción del progenitor conviviente. ¿Habilita la acción del hijo mayor de edad contra el progenitor no conviviente? Y por supuesto que sí, porque el código ha facultado al progenitor conviviente a iniciar acciones, pero no ha deslegitimado al titular del derecho, que es el hijo. Entonces tiene legitimación, lo hace por derecho propio porque es mayor de edad. Bueno, alimentos del hijo mayor que se capacita. Esto tiene una íntima relación con lo que acabamos de hablar. Y tiene que ver, el 663 establece la obligación de los progenitores de proveer recursos hasta los 25 años para seguir los estudios, para prepararse en un arte u oficio. Y dice, cuando esta preparación o esos estudios le impidan proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. Entonces, fíjense cómo van cambiando las categorías.
Cuando uno es hijo menor de edad, cuando la persona es hijo menor de edad, con solo acreditar el vínculo se deben alimentos. Cuando uno es hijo mayor de edad, hay que acreditar el vínculo y se encuentra con este derecho a pedir que se le asigne una suma para administrar sí mismo. Pero cuando uno es hijo mayor que se capacita, tiene que probar que no puede proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. Esta prestación alimentaria, me gusta más llamarla así, puede ser solicitada por el hijo o por el progenitor con el que convive. Debe acreditarse la viabilidad del pedido. Esta frasecita, debe acreditarse la viabilidad del pedido, significa que hay que probar que uno no puede. O sea, la prueba se amplía, cambia, es la prueba dinámica, cambia. La prueba es uno, yo pido alimentos, yo tengo que probar que lo necesito. No son los de necesidad del código viejo estos, ¿eh? No, porque me lo fija la ley. No son los de necesidad. Antes por el parentesco también se podían pedir alimentos a los hijos mayores de edad, pero tenía que probar la necesidad. Estos no son los de necesidad. Estos son aquellas prestaciones alimentarias que se pueden solicitar cuando la persona mayor de edad está estudiando y necesita un tiempo más para capacitarse. Tenemos entonces que pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive. Es una obligación de los dos progenitores. Debe proveer recursos. Fíjense que no habla de cuota alimentaria, ¿eh? Proveer recursos, tener hasta los 25 años, si no puede proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. Tenemos la legitimación activa del hijo y del progenitor conviviente y acreditar la viabilidad del pedido. Antes de la sanción del código, yo recuerdo hace muchos años había habido un caso donde un hijo le pedía al padre que tenía mucho dinero y no le quería pagar los estudios. Y fue una de las primeras sentencias que acogió esto, el 663, nada más que lo dijo un juez. Este antecedente que la jurisprudencia vino aceptando, logró que se dejara como una ley. El contenido de la cuota se tiene que limitar a lo necesario para permitir que el hijo continúe los estudios o la preparación profesional. La viabilidad del pedido. ¿Qué quiere decir la viabilidad del pedido? Probarse que se necesita para continuar, pero también tiene que acreditar que está cumpliendo con un plan de estudios. Porque si no estamos en un ejercicio abusivo del derecho. El límite de los 25 años fue un límite que se extrajo de las legislaciones comparadas, porque se entiende que la persona a los 25 años ya concluyó o estaría concluyendo los estudios terciarios, universitarios o cursos de capacitación. Caso de la mujer embarazada. La mujer embarazada puede reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Esta innovación del código le da legitimación a la mujer, que se supone que se encuentra desprotegida, si no posee pareja, o quizá el embarazo es producto de una relación ocasional. ¿Cuáles son los gastos que deberá incluir esta cuota alimentaria? Y los gastos para tener un embarazo saludable, un techo, vestimenta, los gastos de controles que debe realizar, de salud, una prepaga. Todo esto se podría incluir en esta cuota. Esta cuota que se fija es una cuota provisoria, o sea, se fija como medida cautelar. Entonces, como todas las medidas cautelares, hay que probar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Voy a empezar por atrás. El peligro en la demora, el embarazo tiene un tiempo, así que es este el peligro en la demora.
Pero la verosimilitud del derecho, ¿cuál será la verosimilitud del derecho? Si fue una pareja que se separó o si fue un noviazgo, la verosimilitud del derecho se prueba con eso, con el tiempo que transcurrieron juntos, con testigos, con la declaración sumaria de testigos. Que si yo tuviera una causa así, en la demanda, donde solicito cautelarmente que se fije una cuota provisoria, incluiría la declaración sumaria de los testigos, a los que les hago firmar y después pido que los citen a ratificar. Puede ser que a veces los señores, cuando se enteran que la persona quedó embarazada, se retiran. Puede ser que sea una relación ocasional, ahí va a ser un poco más difícil, pero ahí está la habilidad de uno como abogado en ver cuáles extremos puede reunir para llegar a esa cuota de alimentos provisorios. En lo personal no tuve nunca un caso de estos, pero yo lo que probaría es eso. ¿Qué pasa si no es hijo? Cuando nace y no es hijo, y tendrá que restituir los montos que indebidamente recibió. Pero el 665 le da la posibilidad de pedir esta cuota provisoria, que es una medida cautelar. Alimentos del hijo no reconocido. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios, mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes del juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de hacer cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida. Estos alimentos provisorios del hijo extramatrimonial no reconocido también están establecidos en el artículo 586 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se refiere a alimentos provisorios dentro del proceso de filiación. Durante el proceso de reclamación de la filiación, o aún antes del inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor, de conformidad con lo establecido en el título sexto del libro segundo. Cuando nosotros hablamos de alimentos provisorios, hablamos siempre de medidas cautelares. Cuando nosotros hablamos de medidas cautelares, hablamos de acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro a la demora. Esto ténganlo especialmente en cuenta, porque a veces yo veo que se apelan medidas cautelares. El recurso que tenemos los abogados, si no nos gusta una medida cautelar que se tomó, según dice el Código Procesal, es pedir la cesación, la modificación, la reducción o la ampliación. Si yo estoy procesado por una cuota alimentaria provisoria que se fijó, bien sea dentro de un marco del proceso de filiación, o bien sea invocando el 664, el hijo matrimonial no reconocido, yo tengo que demostrar sumariamente, que esto es acreditar la verosimilitud del derecho, tengo que demostrar que presuntamente soy hijo de esa persona. Yo les introduje acá el 587, que se refiere a la reparación del daño causado, que tiene que ver más con el derecho de daño, dentro del derecho de familia, y la falta de reconocimiento reparable. Acá no me voy a detener, porque yo tengo un criterio formado, porque la reparación del daño causado, cuando uno tomó conocimiento que la persona estaba embarazada, que la persona tuvo familia. Yo he visto demandas donde no se le avisa y después de muchos años aparecen a querer reclamar daño. Bueno, eso lo valorará el juez civil, si corresponden o no resarcir en esa situación. Lo importante es que el 664 se conjuga con el 586. El 664 permite establecer una cuota alimentaria provisoria por un tiempo. Los jueces, algunos jueces en capital, yo hago capital y hago provincia, algunos jueces en capital están estableciendo un plazo
a las cuotas alimentarias provisorias, como debe ser, porque es lo que corresponde a las medidas cautelares. Las medidas cautelares no son eternas, porque muchas veces se juega con tener un monto en una medida cautelar que como al juez se le indica que presuntivamente la persona percibe tanto dinero, tiene tantos ingresos, el juez en base a eso y creyendo en la buena fe, fija la cuota provisoria, pero a veces no responde a la realidad de lo que se va a aprobar en un juicio de alimentos. ¿Sí? Hay que estar atentos a esa circunstancia. Pero acá el código expresamente, como estaba hablando de una cuestión de orden público, que es la afiliación, dice que el juez, cuando fija la cuota provisoria, tiene que establecer el plazo dentro del cual hay que iniciar el proceso principal. La verdad que esto hay que aplicarlo para todas las cuotas provisorias que se fijen en todos los juicios, menores, mayores, mujeres embarazadas, por lo que vamos a pasar al otro tema. Caso del progenitor adolescente. Esto sí es una innovación total y un cambio total de paradigma, el caso del progenitor adolescente. Porque el 644 dice, los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de los hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Antes de seguir, quiero recordar, porque a veces uno se olvida, que adolescentes para el código son las personas que tienen entre 13 y 18 años. Entonces, está bueno recordar las edades, 13 y 18 años. Y seguramente conviven con sus padres, porque ellos están bajo la responsabilidad parental de alguno de los progenitores o de los progenitores que están casados. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado, pueden oponerse a la realización de actos perjudiciales para el niño y pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar acciones. Es decir, yo soy abuela y tengo un hijo adolescente que fue papá. Si bien mi hijo adolescente con su hijo puede asumir las tareas de cuidado, de educación y de salud, si yo veo que no les dan las vacunas, que no los llevan al médico, que no los alimentan adecuadamente, o que no se cumplen otras áreas de cuidado o responsabilidades, como por ejemplo la educación, entonces tengo derecho a presentarme en la justicia y decir, acá no se está cumpliendo, ¿sí? Para acomodar la cosa. El derecho del progenitor adolescente es innegable, lo dice el 644, pero los abuelos tienen derecho a decir un momentito, vamos a poner un poquito de orden con mi nieto, ¿sí? Tanto es así que el artículo en su parte final dice, el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes de la vida del niño. Y en esos actos trascendentes, que da un ejemplo, por ejemplo, dice, la decisión libre e informada de su adopción, o intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros actos que puedan lesionar gravemente sus derechos. Ahí es donde entra la facultad de los abuelos de presentarse al juez, y el juez tiene que decidirlo por el procedimiento más breve, o sea, va a ser un juicio sumarísimo, donde el juez va a tener que decidir qué es lo mejor para ese hijo del progenitor adolescente. Esto modifica totalmente lo que el código anterior, el código civil anterior, disponía. Porque decía todo lo contrario. Decía, cuando ambos padres son incapaces, decía un poco más, nada más que yo lo adapté a lo que estamos hablando. Los hijos menores quedan sujetos a tutela. O sea que el abuelo se transformaba en tutor de los nietos, porque lo decía la ley. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela, aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad. Este código cambió totalmente eso.
pero no lo cambió por capricho, lo cambió porque el código tiene una lógica, y es el de la capacidad progresiva. Entonces, en esto de la capacidad progresiva, el código no podía dejar de decir que si un adolescente, a partir de los 13 años, tiene un hijo, él puede hacerse cargo del cuidado de su hijo, debe hacerse cargo de su educación y de su salud. Controles no hay, pero siempre va a haber alguna persona que está viendo si se cumple con todo eso, cuidado, educación y salud. ¿Sí? Y es además facultad de las personas que ejercen la responsabilidad parental del progenitor adolescente. La responsabilidad parental en cabeza del progenitor adolescente se encuentra completamente antepuesta al régimen anterior y pueden ejercer los derechos y deberes respecto de sus propios hijos y bienes, con la finalidad y limitaciones que establece el 644 en la segunda parte y en la tercera parte del 644. Yo les voy a contar un caso. Una vez en mi estudio, llegan a mi estudio una pareja de mediana edad con otra pareja muy mayor. Entonces me dicen que me vienen a consultar por una adopción. Cuando comienza la consulta, que yo pregunté quién es quién, cómo es esto que me vienen a consultar por una adopción, era una pareja que convivía, o sea, eran convivientes, cada uno tenía hijos propios y habían tenido un hijo en común. La hija era hija del señor y el hijo era hijo de la señora. Y el hijo en común era un varón muy chiquito. Resulta que no tuvieron mejor idea esta pareja de pensar que esta hija que tenía 13 años y el hijo tenía 12 años cuando empezaron a convivir, no le funcionaban las hormonas. Entonces los pusieron a vivir como si fueran hermanos en la misma habitación. ¿Y qué pasó? Que los chicos crecieron, un poquito crecieron, porque él tenía 13 años y la chica tenía 14 años y quedó embarazada. Nadie se dio cuenta que estaba embarazada hasta el momento en que la internan porque tenía fuertes dolores abdominales y pensaron que era apendicitis. Y del apendicitis salió un bebé. Entonces ya estaba el bebé. ¿Y quién era el papá del bebé? Esta persona, el hermano afín, digamos, el hijo de la señora, y cuando nace, señora, ¿qué hacemos? Está el bebé. Ay, ¿te acordás de fulanito que es como una persona que no pudo tener hijos? Entonces se lo entregan a esta pareja, que eran los que me estaban consultando en el estudio. Un abogado le dice que podía hacer la adopción e inician un proceso de adopción. Por supuesto que en cuanto el asesor de menores tomó conocimiento de quién era hijo esta criatura, y obviamente al hijo de 13 años no lo nombraron nunca porque la señora estaba enojada con la chica que había abusado de un chico al que le llevaba la chica un año nada más, estaba muy enojada. El asesor de menores, ¿qué hizo? Dijo, este bebé no puede estar con esta pareja, y el bebé estuvo en un hogar de niños, no sé cuánto tiempo, porque obviamente esto era una violación a los derechos de la niña. ¿Cómo terminó la historia? No sé, porque la gente terminó enojada conmigo. Yo, la verdad que les dije, me parecía una barbaridad que no se escuchara a la chica, porque yo hablé a solas con la chica, 15 años, y la verdad es que no sabía qué hacer. Llegó a cumplir 15 años, no sabía qué hacer. Ella seguía yendo al colegio con las compañeras de colegio, todos iban al mismo colegio, habían armado la familia Ingalls, y resulta que la familia Ingalls tuvo un nieto. No sé cómo terminó la historia, pero este ejemplo tiene que ver con el caso del progenitor adolescente.